Jóvenes, ¿cómo están? Edgarito aquí nuevamente con otro video más. En esta lección vamos a estar aprendiendo qué son esos condensadores de acoplo, de desacoplo. ¿Qué es eso? Señores, bienvenidos una vez más a otro video. Y sí, he tomado mucho café el día de hoy, así que me van a aguantar. Espero estén disfrutando las clases. Hoy estoy grabando este video acá porque el video que edité o que grabé donde estaba anteriormente estaba muy confuso. Entonces cuando yo lo estaba viendo dije, se van a confundir estos muchachos, entonces voy a tratar de hacerlo más fácil, ¿no? Porque de eso se trata. Este curso, acuérdense que es un curso básico, estamos tratando de hacer cosas sencillas para que todo mundo entienda. Otra cosa es, no los quiero llenar de mucha información porque lo que necesitamos es aprender cómo funciona, qué hacen para luego aplicarlo a la reparación de un teléfono. En la clase anterior vimos lo que eran unos condensadores en paralelo. Vamos a pasar aquí a la tablet y vamos a dibujar por acá el condensador, ¿verdad? Entonces este es el símbolo del condensador. Dijimos que un condensador jamás va a tener continuidad, ¿ok? Jamás de los jamases, ¿ok? Nunca. ¿Ok? Ese es un condensador. Acordémonos que la unidad de medida del condensador es el faradio. Y la letra con la que se representa la letra C. Estamos hasta ahí. Ok, ahora bien, el condensador en paralelo. Vamos a cambiar de color acá para que entiendan. Va una línea positiva y tenemos aquí un condensador en paralelo, ¿verdad? Pum, lo voy a dibujar así, un cuadradito y su patilla tierra. Ok, tutut. Ok, tres condensadores ahí en paralelo. Estos condensadores está pasando corriente por acá. Un resumen, esto es un resumen, ¿ok? Está pasando corriente por acá y está cargándome a esos condensadores. Estos condensadores están manteniendo esa línea estable. Esos están que cuando alguien cae, entonces cuando la tensión o algo cae ahí, algo pasa, entonces ellos tienen la corriente o la energía suficiente para mantenerme esa línea así. Ellos son los fortachones, ellos me están cuidando mi línea. Por lo regular, los capacitores que están almacenando esa energía son capacitores grandes, ¿ok? Un ejemplo sería un capacitor de 10 microfaradios, ¿ok? 10 microfaradios, ¿ok? Estos capacitores son grandes en capacidad, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si este condensador, este desgraciado, dijo hoy no trabajo y me uno y me entro en corto? Entonces yo vengo, encontré el corto y lo quito y a cobrar, ¿verdad? Entonces, ¿podemos dejar sin un condensador en paralelo una línea? La respuesta es sí, pero eso es como que si a nosotros nos quitaran un riñón. ¿Qué pasa si a mí me quitan un riñón? Ya no puedo tomar chela, ya no puedo, creo que comer picantes o otras cosas más que no soy doctor, no les sabría decir, pero mi calidad de vida baja, ¿verdad? Entonces lo mismo cuando quitamos un capacitor en paralelo, la línea se va a mantener, la línea va a funcionar feliz de la vida, pero acordémonos que un ingeniero ya se mató la vida ahí para saber cuántos capacitores necesitaba esa línea para soportar cualquier caída de tensión. No va a pasar nada, pero el día que si esa línea llega a tener alguna caída de tensión, que no pasa tan seguido, va a hacer falta un capacitor y vamos a tener alguna imperfección en el funcionamiento de un circuito o algo así, ¿ok? Pero lo podemos dejar, sí, pero sí lo pueden poner, por favor, pónganlo, ¿ok? Si no, nos van a decir, es que Edgar me dijo que no pusiera los condensadores que quitaba. Yo también he entregado teléfonos. Ok, sigamos. Entonces, estos son los condensadores en paralelo. Están cargándose y mantienen mi línea así, todo bajo control. Ellos están revisando todo. Estamos hasta ahí. Ok. Ahora, antes de seguir, les quiero explicar algo. Los condensadores se cargan y se descargan. Ellos se llenan, pero se tienen que descargar. Se llenan, se descargan. Ellos no se pueden mantener toda la vida así súper cargados. A ellos tiene que haber una descarga, ¿ok? Para saber el tiempo de carga y de descarga de un capacitor, eso existe una fórmula que yo no me voy a meter a eso porque eso ya es otra cosa. Pero vamos a ver de que esta línea va a ser tiempo, ¿ok? Y esta línea de acá va a ser los voltajes. Imaginémonos, vamos a hacer un ejemplo bastante práctico.
un circuito bastante práctico. Imaginémonos que yo tengo una fuente acá de 10 voltios, ¿ok? Esta lleva una resistencia, toda fuente tiene una resistencia. Esto lleva por acá un switch y por acá tengo un capacitor, ¿ok? Un capacitor en paralelo, una patilla tierra, ¿verdad? Esto es tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo cierro el switch acá? ¿Qué pasa cuando yo cierro el switch? Este capacitor, nomás yo cierro el switch, ese capacitor es como cuando a uno le abren el bar. Uno, en esta cuarentena, cuando a uno le digan la cuarentena se acabó, todo el mundo va a ir a correr, la cuarentena, la cuarentena. Entonces todo el mundo se va a ir. Es como que nos hayan abierto el parque de diversiones. ¿Qué va a pasar? Toda la corriente que está acá se va a ir y me van a cargar al condensador. Pero el condensador se carga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se cargó. ¿Ok? Entonces eso pasa en el segundo. Depende el valor de la resistencia, depende el valor del capacitor, así va a ser el tiempo de carga de ese capacitor. Entonces el capacitor, si yo los regreso acá a la gráfica, va a ser algo así. Esto es tiempo, yo cerré el switch, el capacitor hizo esto, ¡pum! Y se mantuvo, ¿ok? Imaginémonos que acá está 10 voltios y acá esto es en segundos, ¿ok? Entonces el capacitor se cargó. Pero si yo vuelvo acá a mi gráfica, a mi circuito, el capacitor acá está cargado, ¿ok? Si yo sigo acá y acá pongo un flash de una cámara, imaginémonos que este es un flash de una cámara, pero yo acá necesito un switch, el botón del flash de mi cámara, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo vengo y cierro este switch? ¿Qué pasa cuando yo presiono el flash de la cámara? Toda la energía que está en el capacitor se va a ese LED y el flash, ¿verdad? Y tomamos la foto, ¿ok? Entonces, toda la corriente que yo tenía acá en el capacitor se va, ¡puc! Pero así, y yo tiro el flash. Entonces, ¿qué pasó con mi capacitor que estaba cargado? Ahora, cuando yo presioné el flash en este momento, el capacitor hizo esto y se descargó. Ahora el capacitor viene y se vuelve a cargar, se descarga, se descarga, se carga, se descarga. Y así está el capacitor, ¿ok? Cargándose y descargándose. Dependiendo la resistencia, dependiendo el valor del capacitor, así va a ser el tiempo de carga y el tiempo de descarga, ¿ok? Hasta ahí me quiero quedar con esto de las fórmulas y de todo eso. Bueno, no les dije ninguna fórmula de las gráficas y todo eso porque nos vamos a meter a muchas cosas que nos vamos a terminar confundiendo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque aquí es donde entra el capacitor de desacoplo, ¿ok? Aquí es donde vamos a ver el capacitor de desacoplo. Regresando a esta línea, vamos a dibujar acá. Esta línea, imaginémonos que tiene una tensión de 1.8 voltios, ¿ok? Entonces, por acá vienen y me ponen a un capacitor pequeñito. Este capacitor resulta que va a ser de 1000 picofaradios. Es un capacitor con una capacidad bien pequeña. En la misma línea está en paralelo, pero su valor es bastante pequeño. Entonces, ¿qué hace ese capacitor, Edgar? ¿Qué hace? Ese capacitor está limpiando todo ese ruido eléctrico que lleva. Cuando ese ruido, imaginémonos que lo verde es el ruido. Si viene un ruido acá, ese capacitor lo va a descargar a tierra. Y por acá va a seguir esto limpiecito. Todo el ruido que exista lo va a descargar a tierra porque ese capacitor se descarga rapidito. Se cargó, ¡pum!, se descargó. Entonces, todo ese ruido, todas esas imperfecciones de esa línea me los va a mandar a tierra filtrándome eso. ¿Qué está pasando por ahí? Está llegando un correo. Toda esa imperfección me la va a mandar a tierra filtrándome esa línea. Mientras unos están tratando que la línea esté estable, ¿verdad? Este está limpiando todo ese mugrero, todas esas imperfecciones que están pasando en la línea. Entonces, si pasamos aquí al esquemático, podemos ver lo siguiente. Entonces, miren, pues aquí va una línea. Esta es una línea de reset y pasa por acá. ¿Qué tenemos por acá? Un condensador, pero es un condensador de 1000 picofaradios y luego entra a una línea aquí que se llama reset. ¿Qué es lo que pasa acá? Cualquier imperfección que venga por acá, este capacitor, como se descarga bastante rápido, cualquier imperfección que venga por acá, él la va a descargar a la tierra manteniéndome aquí una línea limpia, una línea
limpia, sin ruido eléctrico, sin mugre, sin ninguna imperfección, porque mi circuito necesita un reset pero nítido. Entonces ahí en las líneas vamos a encontrar siempre, en las líneas, ¿verdad? En esas líneas vamos a encontrar siempre capacitores o condensadores de esos fortachones que están vigilando ahí que todo tenga la misma tensión, que no existan esas caídas de tensión, pero vamos a encontrar unos chiquitillos ahí también que están ayudando a limpiar esos ruidos eléctricos, ¿ok? Eso es un condensador de desacoplo, una patilla tierra también, y la otra va a ir a la línea positiva. Espero me entiendan. Aquí tenemos dos tipos de condensadores, ¿ok? Los condensadores con un valor alto que están cargándose de energía para esas caídas de tensión, y esos chiquitillos que están limpiando imperfección. Pudiéramos hacer referencia al dibujo que acabamos de tener aquí. Imaginémonos que esta línea sea de 1.8 y se llame reset, ¿ok? Y esta línea de acá, la positiva, llega a un circuito acá y va a hacer un reset, ¿verdad? Entonces tenemos estos que están ahí cuidando que se mantenga toda la tensión estable, pero tenemos uno aquí que si hay un ruido, él me lo descarga, ¿ok? Entonces ya vamos a terminar por acá el condensador en desacoplo. Ahora, Edgar, y el condensador de acoplo, esto es un condensador de desacoplo, una patilla tierra. Ahora un condensador de acoplo, Edgar, ¿Qué es eso? Entonces miren, pues un condensador, lo que acabamos de ver anteriormente, todo fue en corriente continua, ¿ok? Ahí no estamos metiendo corriente alterna, nada de eso. Corriente continua, una línea recta. El condensador se va a comportar de una manera diferente cuando se le aplica una corriente alterna, ¿verdad? Acordémonos que una corriente alterna es una corriente que varía en el tiempo, una corriente que es así, una onda, ¿verdad? Entonces, por acá va, por acá es positivo y por acá es negativo. Positivo, negativo. Entonces, estamos hasta ahí. Cuando el condensador se le aplica una corriente alterna, se comporta totalmente diferente. El condensador va a funcionar como un espejo, ¿ok? Como un blindaje, pero a la vez como un espejo. ¿Qué quiere decir todo eso, Edgar? Miren, pues, para terminar acá, para nada más, para que no nos confundamos, esto es un paralelo, ¿verdad? Una patilla tierra, ¿verdad? ¿Cierto? Paralelo. Lleva una positiva y por acá va la negativa, ¿ok? También puede ser de desacoplo, solo que va a cambiar el valor del capacitor. Pero los dos llevan una patilla tierra, ojo. Ahora bien, un capacitor de acoplo o un capacitor en serie que le llamamos, va a ser así. Imaginémonos que viene una línea positiva acá, ¿verdad? Está el condensador y sigue la línea positiva para acá. Lo voy a pasar al esquemático y les voy a enseñar. Si los paso al esquemático del iPhone 6 Plus, aquí vemos de que viene una línea por acá, perdón, esta no es, de que viene una línea por acá, pasa acá, ¿qué es esto? Una C, un condensador, y luego entra acá. ¿Por qué sé yo que entra? Porque aquí me está diciendo in, ¿verdad? In. Ok, entonces este capacitor viene una línea, ¡pup!, pasa y pasa para acá. Otra vez, acá miren, y pasa para acá. Todos estos que están aquí, todos estos que nosotros vemos aquí son condensadores de acoplo, condensadores en serie, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen esos condensadores ahí? ¿Cuál es la función? Acordémonos que ahorita ya nos vamos a meter a hablar de frecuencia, de corriente alterna. Una corriente alterna, una frecuencia, vamos a hacer el ejemplo acá. Imaginémonos que yo tengo acá el IC1 y por acá tengo el IC2, ¿ok? Estos dos circuitos necesitan compartirse una frecuencia, Un ejemplo es, imaginémonos que este circuito de acá hace una frecuencia, genera una frecuencia de 10 MHz. Un ejemplo, ¿ok? No me quiero meter a todo eso, ya vamos a buscar algún ejemplo ahí. De 10 MHz, entonces el
pero él genera esa frecuencia, pero el otro circuito también necesita esa misma frecuencia. Pero son dos circuitos polarizados de diferente manera. ¿Qué quiere decir polarizados? Quiere decir que tal vez aquel circuito funciona con otras tensiones y este circuito de acá funciona con otras tensiones, totalmente diferente. Entonces, ¿qué tal si este circuito de acá manda los 10 MHz, pero él trabaja con una tensión de 5 voltios? Y este de acá necesita los 10 MHz, pero él no trabaja con 5 voltios, él trabaja con 1.8 voltios. Una frecuencia no puede ir por la calle, ay, soy una frecuencia y camino solita. Una frecuencia tiene que ir acompañada de una tensión que es la que le va a ayudar a impulsarse, ¿ok? Es la que le va a ayudar a viajar al otro lado. Entonces, ¿qué pasa acá? La frecuencia va acompañada de una tensión. En este caso, el condensador va a funcionar como de una resistencia, ¿ok? ¿Qué va a pasar? El condensador de acoplo, cuando se le aplica una frecuencia a una corriente alterna, vamos a hacer el dibujito acá, la corriente alterna viene acá, los 10 MHz y pasan al otro lado. Pero eso venía acompañado de 5 voltios en medio. Los 5 voltios se quedaron acá porque de este lado funciona con 1.8 voltios. Entonces el condensador de acoplo nos permite transportar una frecuencia de un circuito, mandárselo a otro, funcionar como un espejo en medio, compartir la frecuencia, pero quedarse con la tensión. ¿Ok? Porque un condensador no tiene continuidad. Acordémonos que un condensador son dos placas. Entonces, la tensión que venía aquí acompañada de una frecuencia se quedó aquí. La tensión, ¿verdad? Tensión continua se quedó aquí. La frecuencia siguió viajando porque al otro lado ese circuito está polarizado de una manera diferente. Esa es la función de un condensador de acoplo, así explicado bien sencillo. Nuevamente, tenemos acá, lo voy a dibujar más grande, tenemos acá un condensador, así, ¿verdad? Resulta que estas son dos líneas positivas y por aquí va a un IC y por aquí va a otro IC. Esta línea, un ejemplo, funciona con 3 voltios, pero esta línea funciona con 1.8 voltios, pero necesitan la misma señal. Entonces, ¿qué pasa? Viene una señal aquí. La señal, cuando el condensador se descarga, esa señal sí logra pasar al otro lado. Esa señal pasa, pero como esa señal iba acompañada de una tensión de 3 voltios, toda esa tensión o toda esa corriente se queda acá. Se queda acá porque este lado de acá le dicen no me mandes esos 3 voltios porque yo no funciono con 3 voltios. Ahí se mira un animalito. Yo no funciono con 3 voltios, yo funciono de este lado con 1.8. Entonces, señores, en teoría, ese condensador está ahí como un espejo. Él le dice, sí, te voy a ayúdame, le dice este circuito a compartir esta señal. Ayúdamela a compartirla ya al otro circuito, pero sepárame por favor, déjame ahí esa fuerza que lleva esa señal, déjala ahí parqueada porque el otro tiene su fuerza, su propia fuerza. Él la va a impulsar con su propia fuerza. Y de esta manera, un condensador de acoplo nos ayuda a compartir esa señal, esa frecuencia. Estos condensadores son muy importantes. Una línea que lleve un condensador en serie, un condensador de acoplo, no se puede quedar sin él. Entonces, a diferencia de los condensadores que llevan una patilla tierra y que si dejamos la línea sin uno de ellos va a funcionar como uno sin riñón, estos condensadores de acoplo son muy importantes que los pongan de regreso y sobre todo muy importante que pongan el condensador del mismo valor. ¿Por qué? Porque si me ponen un condensador ahí, también los condensadores que van en serie tienen un valor bastante bajo. Si me ponen otro capacitor ahí de otro valor, el tiempo va a ser diferente, el tiempo de descarga va a ser diferente como lo vimos en la gráfica. El capacitor se va a cargar y se va a descargar dependiendo de su valor. Entonces, aquí ya conocimos 3 tipos de condensadores.
que nos van a estar dando bastantes problemas. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos lo que hacen. Por ahora los voy a dejar por acá porque no me quiero extender mucho en esta clase. Yo me emociono y empiezo a hablar y muchas veces hablo cosas que ni yo entiendo qué estoy hablando y después cuando estoy editando el video digo, ¿y qué está hablando este Edgar? De tanto que quiso decir, no dijo nada. Condensadores muy fáciles de entender, muy fáciles que fallen y muy fáciles de diagnosticar si sabemos qué hacen en la línea, para qué están y cuál es su función. ¿Ok, señores? Yo me despido, voy a seguir trabajando aquí. No me quiero despedir sin antes mandarle un saludo ahí al crack Daniel Bustamante. La verdad que si quieren aprender cómo reparar notebook, les dejo acá en la descripción del video el link de aquel. Vayan a ver ahí, él sabe muchísimo y les va a estar ahí también aclarando para todos aquellos que quieran aprender a reparar notebook. La verdad que yo aprendo mucho de ese crack y pues le mando ahí un gran abrazo y un gran saludo. Y pues no hay más que decir, me despido de ustedes, los veo mañana para otra clase aquí con Edgarito. No olviden compartir los videos, compártanlos. Al final de estas clases les tengo un regalo a todos los que van a pasar por estas clases, pero van a pasar un examen también, así que compártanlo para que todos sepan. Adiós. Se me acabó el café, por cierto.